Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva emisión de Reporte de Mercado con Equity. Mi nombre es Daniel Mejía, soy analista de mercados financieros para el broker en la región Latinoamérica y nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Como siempre, comentar que el presente material de presentación es solo para fines informativos y educativos y no se debe considerar como un consejo de inversión, estrategia a implementar, señales de trading, ni nada por el estilo. Se trata de un punto de vista personal, una visión de mercado personal, esperando esto les pueda funcionar de valor. Comentar también que los productos ofertados por Equity Latam se trata de derivados comercializados en el mercado extra bursátil over the counter y se trata de contratos por diferencias CFDs. Estos instrumentos se consideran altamente especulativos debido a y tienen o se consideran de muy alto riesgo debido a que utilizan un considerable apalancamiento. Por lo tanto, para poder operarlo se requiere una conciencia plena de cómo funcionan, así como un conocimiento de mercado y de trading suficiente para poder hacer una gestión asertiva. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Vamos a platicar un poquito de los temas de calendario económico, obviamente para que estén atentos todas las personas que están realizando trading activo con equity, que estén pues muy al pendiente de cuáles son las noticias más relevantes de esta semana. Vamos a platicar obviamente de las noticias que sucedieron durante el fin de semana para poder observar los movimientos de mercado y también vamos a platicar de los reportes financieros que es muy relevante esta semana ya que inicia la temporada de reportes del segundo o la presentación de los reportes trimestrales del segundo trimestre 2025, ¿vale? Vamos a platicar de todos esos temas y obviamente pues ver algunos movimientos de mercado importantes e interesantes que han venido saliendo durante estos días. eh, con esto vamos a iniciar. Tenemos el día, estoy usando la fuente TradingView, el calendario económico y el filtro de importancia para que podamos observar pues cuáles son esas noticias que más se consideran relevantes para esta semana. Y el día lunes, el día de hoy, 14 de julio, tenemos tasa de crecimiento en el Producto Interno Bruto en China, producción industrial también en China y en ambos casos pues se esperan ciertos movimientos, en este caso en las evaluaciones interanuales y ventas minoristas que sería pues para el día de hoy, ¿no? Solo aquí considerar que el estar monitoreando el país de China es muy importante porque ha mostrado diversos signos de relativa, eh, relativa debilidad, y digo relativa porque al final los crecimientos que actualmente en su economía, en el Producto Interno Bruto que actualmente maneja China, oscilan o están cercanos al 5%. Por lo tanto, es un movimiento muy por encima de lo que implica todas las economías desarrolladas, pero al final por debajo o en desaceleración de lo que implica lo que constantemente, pues en la historia, había estado creciendo China, ¿no? Entonces, en este caso, este monitoreo gradual de China es sumamente importante porque al final estamos hablando de la segunda economía más importante a nivel global, una economía que tanto exporta como importa una gran cantidad de materias primas, y también pues el principal proveedor en cuanto a las exportaciones que pues prácticamente provee a todos los países en el mundo. Por lo tanto, cualquier movimiento de debilidad o de recuperación económica que empiece a mostrar China, pues es importante para el mundo. Vamos a ver el día de mañana, martes, lo que sería algunos datos de sentimiento económico en Alemania y también los tan esperados datos de inflación en Estados Unidos de América, debido a que pues prácticamente es lo que ha estado siguiendo la Reserva Federal, o más bien es uno de los principales eh, objetivos de la Fed, que se trata de la contención de los precios, la contención de la inflación. Y en el caso de este mes es importante porque se esperan algunos repuntes en la inflación relevantes, ¿no? Por un lado, la inflación general espera un repunte hacia el 2.7%, comenzar a alejarse a un mayor grado de lo que es el target de la Reserva Federal. Vamos a ver aquí en el gráfico un poco más a detalle. Vemos cómo el objetivo es para los indicadores, no solo este, sino para diversos indicadores de inflación. La Reserva Federal tiene como objetivo pues, que se encuentren
en el 2%, ¿no? O muy cerca del 2%. Cualquier movimiento alejado de este nivel, pues es que esto comience a tener una dispersión mayor en cuanto a los objetivos del Banco Central. Entonces, se espera un movimiento interanual del 2.7%, el dato actual se encuentra en 2.4%, y en el caso de la inflación subyacente, se espera un repunte también hacia el 3%, en el dato actual que se encuentra en 2.8%. Llama mucho la atención el repunte que es esperado por el consenso de analistas para la inflación subyacente, que excluye precios de energía y alimentos a valor mercado, porque estamos hablando que es la inflación pues más estable, ¿no? Entonces, cualquier movimiento, por pequeño que sea, en este caso son 0.2 puntos porcentuales, implica un movimiento pues, sumamente relevante, ¿no? Entonces, vamos a estar viendo qué tanto se da lo que sería este movimiento en una tendencia que claramente pues se encuentra a la baja, ¿no? A partir del pico que se mantuvo este indicador en el 6.6%. Entonces, definitivamente cualquier sorpresa, tanto al alza o a la baja, va a generar volatilidad o ciertos movimientos abruptos en los índices de Estados Unidos de América, principalmente en los índices bursátiles, Standard and Poor's 500, Nasdaq y Dow Jones, y también pues en el indicador del dólar, ¿no? El dólar index, por ejemplo, que es la canasta del dólar versus monedas de economías desarrolladas como el euro, la libra, yen japonés, etcétera. Por ahí también podríamos esperar movimientos importantes. Y también se dará la inflación en Canadá. Vamos a tener, eh, bueno, ya el miércoles estaremos viendo cómo esto se mueve, porque obviamente puede mover las expectativas en probabilidad del FedWatch del CME Group en cuanto a las siguientes decisiones de política monetaria de la Fed, aunque los datos de inflación que están siguiendo mucho no solo es la inflación general, sino también el PCE Index que sigue la Reserva Federal. Entonces tenemos el día miércoles tasas de inflación también, varias tasas de inflación. Vamos a ver esta semana, el día miércoles para el Reino Unido. En este caso se espera que se mantengan el 3.4%, aunque es un nivel históricamente elevado, ¿no? Que claramente muestra que el Banco de Inglaterra pues no ha podido con la contención de los precios y por lo tanto pues va a ser importante principalmente para el movimiento de la libra contra el dólar y otras monedas. Tenemos datos de índice de precio al productor en Estados Unidos de América y la balanza comercial en Japón el día miércoles de igual manera, en donde se espera pues un superávit importante, aunque pues es un indicador que tiende a tener ciertas oscilaciones en cuanto a movimientos de superávit y déficit comercial. El jueves tenemos tasa de desempleo o datos de empleo en el Reino Unido, ventas minoristas en Estados Unidos e inflación también en Japón, que en este caso, como podemos observar, pues se encuentra en niveles históricamente elevados. Lo hemos platicado ya en diversas ocasiones y en este caso, pues para ver el gráfico de todos los tiempos a partir de 1958, vemos que claramente desde 1990 aproximadamente, en la zona que está manejando los niveles de inflación en Japón es históricamente elevada, considerablemente elevada. Por lo tanto, esto afecta mucho, obviamente, las expectativas en el crecimiento económico de Japón, que le ha costado mucho, y también en lo que sería la respuesta del Banco Central, que aún no ha subido los tipos de interés que ya había mencionado en trimestres previos. Entonces, muy importante la inflación en Japón, también la estaremos cubriendo el día viernes. Y precisamente el día viernes tenemos datos de permisos de construcción en Estados Unidos de América, datos más relevantes a lo que sería la industria, el real estate, la industria inmobiliaria en Estados Unidos de América y sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, que ha tenido pues impactos importantes, ¿vale? Esto sería el calendario económico. Vamos con la revisión de precios. Tenemos por ahí muy rápido, vamos a hacer como estoy viendo temporalidad de 4 horas, vamos a ver esta temporalidad de entre el corto o el inmediato plazo, que sería pues precios intradía, y el corto plazo, que sería pues movimientos de los últimos meses. Tenemos los índices estadounidenses que se mantienen en máximos históricos, por lo menos el Nasdaq y el Standard and Poor's 500, el VIX tratando de recuperar el piso
de lo que sería los 16.50 puntos. Esto es importante porque estamos hablando de que los datos de inflación podrían mover eh, los precios de una forma considerable esta semana y también pues tenemos noticias que gradualmente se están actualizando en cuanto a la política comercial en Estados Unidos de América, ¿no? Tenemos subiendo rumbo a los niveles que habíamos comentado. De hecho, ya está a punto de llegar al primer nivel de 4.45% como un nivel probable que habíamos comentado. Se estaría cumpliendo esa estimación en un contexto pues que claramente impulsa lo que sería el yield, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años en el mercado secundario de bonos de Estados Unidos de América y que pues continúa el ascenso, ¿no? Los precios del oro, pues tratando de aguantar lo que sería la directriz alcista, en lo que también podríamos observar como un rango de lateralidad, que podemos ver por acá. Los precios del petróleo oscilando, habíamos visto que habían estado subiendo, pero pues, empieza a ser un ligero movimiento bastante relajado de mínimos y máximos crecientes, bastante razonable por la incertidumbre que se encuentra en el tema geopolítico, con un alto al fuego, importante decirlo en el petróleo, un alto al fuego momentáneo, pero no significa que ya haya un acuerdo total de paz entre Israel e Irán. Expertos geopolíticos mencionan que esto podría, pues, despertar en cualquier momento el tema de conflicto bélico entre Israel e Irán por la situación de que en ambas partes, pues, bueno, no solo ambas partes, ¿no? Sino a nivel global hay un momento de reforzar lo que sería el armamento, un momento de- hay una palabra, no recuerdo en específico, pero un momento en el cual muchas naciones empiezan a armarse de una forma considerable. Prueba de ello está el grupo de la OTAN que decidió elevar a un 5% el gasto armamentista para todos los integrantes. eh, y esto no es algo pues que excluya a otros países, ¿no? También en Oriente y Medio Oriente, pues esto empieza a ser pues una decisión desafortunada, ¿verdad? Porque la guerra nunca va a llevar a cosas buenas, pero al final pues son sus decisiones y pasa en muchas naciones a nivel global que están en esta visión pro, eh, pro armamento, pro guerra e incluso pues pro incremento de la industria armamentista principalmente para Estados Unidos y para otras naciones, y por lo tanto, pues digamos que resulta razonable que el precio del petróleo pues no rompa la baja, lo que sería los 65 o $70 por barril en ambas referencias, porque estamos hablando de que esto pues no se concluyó la paz, sino simplemente fue una pausa para lo que sería este tema eh, bélico y geopolítico. Entonces, probablemente veamos ciertos movimientos de lateralidad o movimientos ligeramente decrecientes en el petróleo, en el Brent y en el WTI, que obviamente pues estaremos siguiendo a detalle por la estructura que empieza a realizar, ¿no? Que sea un poquito más claro aquí el piso en los contratos futuros en las bolsas de derivados en Estados Unidos de América, y claramente empieza a superar. Vemos el dólar index tratando de recuperar niveles. Muy importante el dato de inflación esta semana porque el repunte en sí impulsaría el precio del dólar y cualquier sorpresa al alza pues le daría probablemente un respiro importante en lo que sería pues un decremento muy claro de los últimos meses en el dólar, en el índice dólar. Eh, y pues claro, claramente el Bitcoin que noticia constante es en diversos titulares, pues llegó a tocar los $122,000 por Bitcoin. eh, y por tanto, pues es un nivel que al parecer, pues ya la perforación al alza no hizo retesteo o fue prácticamente muy poco. Entonces, probablemente pues estemos hablando de un movimiento, de una nueva estructura creciente, probable, obviamente, siempre en los mercados financieros estamos hablando de probabilidad de una nueva estructura creciente en probabilidad en lo que sería pues los precios del Bitcoin, lo que sería un hito porque su market capitalization es completamente elevada.
2.3 trillions o 2.3 billones de dólares. Estamos hablando de un tema sumamente complicado, muy por encima de muchos productos internos brutos de muchos países, incluso si se combinaran, lo cual pues es em, completamente cuestionable, ¿no? Por lo menos bajo mi punto de vista personal, por todo lo que implica las criptomonedas. Entonces ahí no me voy a meter porque sí estaría tratando de implementar diversos cuestionamientos a lo que sería el market cap, la valorización del Bitcoin por diversas implicaciones, pero no lo voy a hacer, eso ya es un punto de vista personal. Lo que sí es un hecho es que la estructura ha roto al alza los máximos históricos, el movimiento es ascendente, claramente en diversos artículos de diversas fuentes financieras, pues le están eh, dando explicación o le están dando como pues sí, como un factor explicativo a este impulso con una nueva probable estructura creciente en el Bitcoin, a lo que sería pues un apoyo de los grandes fondos, ¿no? Principalmente desde ETFs, fondos cotizados en bolsa, en donde están haciendo pues o están haciendo adquisiciones que obviamente en cuanto a la demanda pues están impulsando el precio y considerar aquí que los grandes fondos institucionales generalmente pues hacen compras o adquisiciones con vistas de largo plazo, lo que impulsa el precio en esta mira estructural de mediano y largo plazo. Por lo tanto, pues es una excelente noticia para los que siguen el Bitcoin en cualquier forma, ¿no? Este apoyo para lo que sería los ETFs y los grandes fondos institucionales es claro, aunque sí también hay que comentar que desde el momento que se empiezan a involucrar grandes fondos, también la normativa para lo que sería el activo financiero, propiamente el Bitcoin, empieza a ser o empieza a escalar para tener pues mucho más controles, ¿vale? Entonces, ahí muy atentos para lo que vaya pasando y vamos a comentar antes de las noticias, que es de lo que nos queda de tiempo, pues comentar que esta semana empieza la temporada de reportes en Estados Unidos de América. Como siempre, pues empiezan los grandes bancos, los gigabancos y los megabancos, como JP Morgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, lo que sería el día martes 15 de julio. El día miércoles estaría reportando Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, dentro de los más relevantes. Y el día jueves, algunos remanentes en cuanto a bancos y también pues algunas empresas importantes. Desde el miércoles Johnson Johnson, el jueves Netflix, por market cap pues muy importante, Abbott Labs dentro del farmacéutico, PepsiCo eh, dentro del consumo minorista. eh, y el día que sería viernes, American Express, dentro de las más relevantes, de Charles Schwab, 3M, si mal no recuerdo, aún se encuentra en el índice Dow Jones, una empresa muy grande, dentro de las más relevantes, ¿no? Entonces, eso sería lo que tendríamos esta semana. eh, Muy importante porque también lo que empiecen a reportar, pues en cuanto a estimaciones, por encima o por debajo de lo esperado, lo que sería los pronósticos, pues va a hablar mucho de la resiliencia que estén teniendo las empresas y también pues comentar que el que si por ahí empiezan a reportar por encima de lo esperado, no quiere decir que haya un crecimiento per se, porque ha habido muchos ajustes a la baja desde las empresas en cuanto a, recordemos, el primer trimestre que empiezan a hacer estimaciones para los próximos trimestres y en su mayoría, o no en su mayoría, sino más bien una muestra importante de empresas, pues ya simplemente mencionaron al público inversionista que probablemente iban a tener ciertos desaceleraciones o caídas en sus ingresos, por lo tanto esto de forma remanente pues estaría impactando sus márgenes de beneficio, ¿vale? Entonces vamos a estar muy atentos a eso también para los próximos días, las próximas emisiones, porque las primeras semanas de reportes son las más importantes. Entonces, y por último, pues hablar de las noticias que se presentan este fin de semana, ¿no? Prácticamente muchos ya sabrán que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos de América, anunció aranceles para la Unión Europea y para México a partir del 1 de agosto. Estoy citando a CNBC, por acá utilicé investing.com, y nos dice CNBC que
El presidente estadounidense reveló las elevadas tasas en cartas enviadas el sábado hacia la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de que no, bueno, de que estarían implementando pues este por ciento, ¿no? Del 30%. En ambos casos, la presidenta von der Leyen y la presidenta Claudia Sheinbaum han mencionado que no van a responder con imposiciones arancelarias, van a buscar lo que sería pues los acuerdos en lo que sería estas últimas 2 semanas, y casi tres, pero para hacia el 1 de agosto, 2 semanas aproximadamente, porque pues prácticamente es muy poco tiempo, pero pues ellas esperan que se lleguen a acuerdos para que esta imposición no suceda. Entonces, estaremos pendientes. Vamos a ver por ahí algunos movimientos para el euro y para el peso mexicano. En el caso del euro, pues sí hay un impacto del menos 0,20%, aunque pues realmente para el impulso que ha tenido el euro en los últimos meses, pues es prácticamente hasta una corrección razonable, porque claramente pues se ha apreciado en demasía, ¿no? Vamos a ver el peso mexicano, que también la apreciación ha sido considerable, pero pues en el mismo plazo vemos que incluso viene de una depreciación gradual, en donde el último tramo pues ha sido de cierta recuperación para el peso mexicano. En este caso le está impactando más, 0,70% en lo que va del intradía, este tema de amenaza desde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero pues sinceramente para lo que implica la noticia no es una depreciación tan importante, porque es un tema claramente delicado, ¿no? Sobre todo para el impacto que tendría para la economía mexicana. Entonces, en el caso de México, sabemos que el principal socio comercial es Estados Unidos. Gran cantidad de las exportaciones e importaciones son para con Estados Unidos de América, y por lo tanto, pues cualquier movimiento de aranceles implicaría un dato relevante, ¿vale? Eh, Dar algunos comentarios en el caso de qué ha pasado con lo que sería los importadores, en el caso estadounidenses. eh, al- y me refiero a un artículo desde CNBC. Nos menciona que los importadores están, para lo que ha sido los últimos meses, están teniendo una lógica de acumular más efectivo y tratar de retirar inventario de sus libros. ¿Esto por qué? Porque se menciona en el artículo que varios acuerdos de importación han sido a través de financiamiento bancario, eh, y esto pues los ha ayudado en cierto grado en los últimos meses a una acumulación de inventario, pero pues esperando que todo este tema de aranceles se desvaneciera, y que esto pues permitiera reblas- que permitiera normalizar lo que serían las cadenas de suministro para los diversos sectores o industrias en Estados Unidos de América. Pero el tema de aranceles pues se ha retomado, ¿no? Ahora se va para el 1 de agosto. Los aranceles podrían pues empezar a aplicar los aranceles recíprocos en 1 de agosto, pero también hay industrias completas que estarían teniendo aranceles a nivel generalizado, ¿no? Como el acero, el aluminio, sectores importantes que implican el cobre, algunas otras materias primas o industrias, etcétera, ¿no? Ya estamos hablando de que cada vez vemos más claro que la imposición arancelaria empieza a ser una realidad más que un supuesto, y por lo tanto, ahora lo que están haciendo los importadores es tratar de sacar inventario, porque esto pues implica costos de inventario, y también implica un movimiento en el cambio de consumo, ¿no? Los patrones de consumo desde los consumidores y los mismos productores, los patrones de inversión, y por lo tanto, esta incertidumbre, pues lo que está haciendo es que, o la conclusión a todo esto, es que los importadores han podido, de alguna manera, pues, han podido responder a lo que serían estos impactos desde la política comercial de Donald Trump, pero va a llegar un punto que ya no lo van a poder hacer, ¿no? Porque entonces tendrían que adecuarse a la nueva normalidad arancelaria, y esto obviamente pues empezaría a impactar en otros puntos, ¿no? El consumo, la inversión y también la inflación, porque como habíamos comentado, pues las empresas llegaría a un punto en que empezarían a trasladar estos precios a los consumidores. Entonces, esto no ha acabado. Esto sí, solo es una muestra. El artículo es muy interesante y es solo una muestra de lo que para muchos han sido amenazas en la retórica. La realidad es que
esto se ha convertido en una realidad, valga la redundancia, en el aspecto de patrones de consumo, patrones de inversión, cadenas de suministro propiamente, en importación, exportación y gestión de inventarios, ¿no? Ya cada vez vemos más consecuencias de lo que ha sido todo este tema de política comercial desde Estados Unidos de América y pues, buscaba, ¿no? Lo que sería comentarlo con ustedes para lo que sería pues lo que esperamos. Podemos esperar para el siguiente trimestre, por lo menos el tercer trimestre del 2025. Otro punto importante es lo que sería pues algunos datos relevantes de este 30%. Para México, lo había comentado, hay una dependencia muy clara en cuanto a política comercial o acuerdos comerciales y el impacto sería importante, ¿no? No es una sorpresa o no es ningún secreto. En el caso de la Unión Europea, de igual manera, CNBC nos brinda un artículo muy interesante en donde prácticamente pues menciona que el impacto comercial implicaría pues una generalidad desde la maquinaria alemana, lo que sería pues la industria alimentaria francesa y hasta los artículos de lujo italianos y los productos farmacéuticos daneses, ¿no? Algunos ejemplos de dónde podrá impactar el tema de imposición arancelaria. También vamos a comentar algunos datos. Nos dice el artículo que Estados Unidos y la Unión Europea, cito, tienen la mayor relación bilateral de comercio e inversión del mundo, representando casi el 30% del comercio mundial de bienes y servicios y el 43% del Producto Interno Bruto. ¿Vale? ¿Esto qué nos quiere decir también? Estamos hablando de que la Unión Europea pues, es un grupo de países europeos donde cada uno de ellos tiene grandes economías, no solo la economía alemana, sino todas las economías europeas pues son muy elevadas, y cualquier desacuerdo comercial o cualquier imposición arancelaria, más puntualmente que se consolide en este grado, pues impactaría a la economía global, ¿vale? ¿Por qué? Pues por esta mención de un 43% del Producto Interno Bruto mundial entre ambas regiones, y un 30% del comercio mundial. Es muy elevado y la sensibilidad que tendría esto para con la economía global es sumamente fuerte, ¿vale? Nos dice que solo el año pasado el valor del comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos ascendió a 1.68 billones de euros, o lo que sería lo mismo, 1.96 billones de dólares, o 1.9 trillions, eh, que sería de cualquiera de los de la lectura, pues es muchísimo, muchísimo dinero que está pues en riesgo, ¿no? Y no el dinero propiamente, ¿no? Más bien, es muchísimo lo que sería pues estos acuerdos comerciales que ahí implica obviamente ingresos de muchas compañías, trabajos de muchos empleos que brindan estas compañías, márgenes de beneficio que implican inversiones para que crezca propiamente la economía, y propiamente el impacto de la economía real pues sería sumamente elevado. Esto es lo importante, ¿no? Se habla de las cifras solo por tener una referencia, pero lo importante es el impacto de la economía, los empleos, las inversiones, la bonanza de las regiones. Entonces, estamos hablando de un dato sumamente elevado, y también pues comentar dónde se encuentra sobre todo lo que sería los niveles de exportación, ¿no? Eh, Estos niveles, aquí está por aquí el dato, se los voy a comentar. Los niveles de exportación desde la Unión Europea hacia Estados Unidos, pues principalmente estamos hablando, o más bien los sectores de la Unión Europea más expuestos ante este tema de imposición arancelaria, nos menciona CNBC, principalmente se encuentra el sector farmacéutico, posteriormente el sector de cuidado médico o salud, el sector de vehículos, el sector automotriz. Posteriormente estoy haciéndolo en nivel de ranking o de mayor a menor. Posteriormente le seguiría maquinaria y equipo. Posteriormente le seguiría aeronáutico y posteriormente le seguiría el sector de motores, ¿no?
diversos temas de ingeniería que implica pues diversas cadenas de suministro. Entonces, estamos hablando que es algo relevante. El oro pues probablemente esté esperando ese tema en incertidumbre porque implicaría un impacto a la economía general muy grande y también pues algunos factores como el euro también estaría esperando. Probablemente veamos alguna corrección dentro de lo que sería este último gran impulso bastante razonable, lo que implicaría pues también una recuperación del dólar, por lo que implicaría esta incertidumbre, pero definitivamente hasta el 1 de agosto estamos en incertidumbre y conoceríamos a un mayor grado cada vez más pues la nueva realidad en cuanto a este enfoque proteccionista y regionalista también, ¿vale? Que es una nueva realidad dentro de lo que es llamado el nuevo orden mundial. Esto es un tema muy profundo y para muchos el simple hecho de que se lleguen a acuerdos ya se trata de que todo ya vuelve a la normalidad y como estábamos. La realidad es que no. El tema de lo que sería, vamos a poner por acá de fondo, ya que estaríamos terminando con esto, el tema de lo que sería esta implicación de política comercial que simplemente pues está avanzando. Ya hay aranceles base prácticamente generalizados, hay algunas respuestas de algunos países, hay acuerdos, pero con bases arancelarias prácticamente, en donde claramente los países van a empezar a encerrarse. El ejemplo de ello, pues claro, es Estados Unidos de América, y hay algunos países que van a empezar a hacer regionalismos, ¿no? Como los bloques un ejemplo de ello, pues regionalismos geoeconómicos como los BRICS, regionalismos como lo que podría ser, si es que Estados Unidos lo permite, América del Norte, entre Estados Unidos, México y Canadá, si es que esto se puede lograr, si no, pues sería completamente proteccionismo, o algunos regionalismos claramente importantes como la Unión Europea, el sudeste asiático, etcétera. Todo esto ya está pasando y estamos hablando de una nueva normalidad donde el nacionalismo es un tema sumamente importante, pero también lo que implicaría pues esta parte de eh, buscar la hegemonía. eh, hay una palabra, también no la recuerdo en este momento, ya lo estaré platicando a mayor detalle o lo estaremos analizando a mayor detalle en otras sesiones porque el tiempo se nos ha terminado, pero sí comentar que hay una nueva realidad, ¿vale? Entonces, eh, vamos a estar pendientes pues, de qué pasa con esto y pues muy atentos a todos los temas y noticias inmediatas. Cuídense mucho, muchas gracias por su tiempo, les agradecemos mucho este espacio que comparten con nosotros y pues nos estamos viendo en futuras emisiones. Cuídense mucho, que estén muy bien y muchas gracias a todos. Excelente inicio de semana, gracias.